Hola a todas y todos, bienvenidos a Tostando Granizo, un episodio más de este podcast en que mujeres hablan de política. Les saluda Jimena Ron. Y les saluda Anabel Guerrero. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tostando Granizo. Hoy vamos a abordar la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta entidad fue creada en la Constitución del 2008 con la finalidad de fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Hoy vamos a analizar si realmente esos objetivos se han cumplido o no. Oye, hay mucha tela que cortar en temas políticos. Yo quisiera como empezar recordándoles de eso, ¿no? Ha pasado muchas cosas, Ani, en el país. Justamente el día de ayer, la noche de ayer y esta madrugada hemos estado siendo testigos de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, con el archivo del juicio político a la Fiscal General del Estado. Creo que eso es algo que también en algún momento debiéramos abordar, pero lo que está sucediendo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también es un tema sumamente importante de discutir, ¿no? Y por ahí ya vamos a conversar un poquito de si vale o no vale mantener a este órgano, pero ¿qué está pasando hoy por hoy con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, el Tribunal Contencioso Electoral destituyó a 4 consejeros, ¿no? A 2 consejeros, digamos, principales y a 2 suplentes, y los destituyó, Ani, por haber cometido infracción electoral muy grave, ¿no? Y esta infracción tiene que ver precisamente con haber generado, dice la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral, actos de proselitismo político sobre la base, o mejor dicho, apoyados por una organización política, un tema que está restringido por el Código de la Democracia. Sí, sabes que sobre ese tema creo que se ha generado mucha polémica. Yo podría decir que, más allá de que mucha gente cuestiona el timing político de por qué ahora, más allá de eso, que también es un tema que se puede debatir, creo que como ciudadanía debería quedarnos claro algo. O sea, las personas, toda persona, mucho más quien digamos llega a estos espacios, debe hacerlo de forma correcta, ¿no? En apego a las normas, respetando las normas. Tal como está establecido, quienes optan por este espacio tienen que hacerlo desde el marco de la ciudadanía y no apoyados por partidos políticos. Sin embargo, vimos que este grupo de en ese entonces aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana se denominaron Liga Azul. Utilizaron los colores de un partido político y el líder de ese partido político hacía campaña por ellos y lo hacían de forma, realmente hay que decirlo, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, de forma descarada. Y yo creo que en este país debemos comenzar por respetar las leyes. O sea, y definitivamente lo que hicieron fue precisamente no cumplir con esas disposiciones y llegar de una forma inadecuada a estos espacios. Evidentemente, como lo dije en un inicio, hay mucho que hablar, hay mucha polémica al respecto, pero creo que sí todos debemos cumplir las reglas, ¿no? Como están establecidas. Porque si una cosa nos ha quedado clara es que ese organismo, este ente, el Consejo de Participación Ciudadana, no es ciudadano. Vamos a contar un poquito de qué se trata esta sentencia para ubicarlos un poco en el tiempo y en el espacio. En efecto, esta Liga Azul, ¿no es cierto?, de alguna manera llega al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con apoyo de una organización política claramente de Revolución Ciudadana. Y lo que dice la sentencia, que esto me parece importante, esta sentencia de primera instancia, hace un análisis de algunas de los elementos establecidos y no dice nada, Ani, fíjate tú, del tema de la ropa. O sea, hace el análisis, pero para el juez de primera instancia, el que se vistan de color azul, digamos, y que hayan tenido un distintivo igual entre ellos no es el problema. Claro que al final va a decir que el Consejo Nacional Electoral tiene que tener cuidado con digamos, generar un mayor control precisamente de estos símbolos, pero el problema real que analiza el juez de primera instancia, que dicho sea de paso,
es el doctor Fernando Muñoz, que fue el presidente del Tribunal Contencioso Electoral destituido hace pocos días, cosa que creo que no es menor en el contexto. Él hace un análisis sobre todo de videos, ¿no? Y él analiza videos en los que estos 4 consejeros destituidos hacen referencia al partido, hacen referencia a Rafael Correa, en efecto. Entonces ahí dice el juez, hay un nexo común, hay claramente, digamos, un acto de proselitismo político que está prohibido, y lo sanciona con multa, con destitución y con suspensión de derechos políticos por 4 años. Esta sentencia, Ani, importantísimo, todavía es revisable, es decir, no está en firme, ¿no? Porque por eso es que ustedes van a ver a los consejeros todavía actuando dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque la segunda instancia, que es el pleno, digamos, del Tribunal Contencioso Electoral, va a tener que decidir si ratifica o rectifica la sentencia. Qué interesante, qué interesante. Bueno, y un poco me parece muy importante que nos hayas aclarado estos temas, ¿no? De que aún esta no está en firme, ¿no? Veamos qué pasa, ¿no? Ahora, en torno al Consejo de Participación Ciudadana y, entre otras cosas, sus atribuciones y lo que tiene que ver con la designación de autoridades, de control, con fiscalía y este tipo de situaciones, creo que ahí también está la clave, ¿no? Totalmente. El tema de los intereses respecto de quién pone o de quién tiene intereses en que tal o cual perfil vaya a estos puestos de tanta importancia, que hoy nos damos cuenta que tras de eso gira mucho el tema de los intereses políticos, de que el hecho de que en realidad no haya un proceso en donde la ciudadanía sea la que realmente esté presente, ¿no? Y haga vedurías. Yo creo que las vedurías han llegado a un nivel simplemente de formalidad, pero no de profundidad y de conocer estos procedimientos, de cuestionar. Creo que la impugnación ciudadana tampoco ha cumplido el papel que se requiere, ¿no? Y ahorita creo que el tema de precisamente estas pugnas también tienen que ver con la cercanía de la designación de la nueva fiscal o el nuevo fiscal general de la nación, ¿no? ¿Qué opinas de...? Esta es la piedra filosofal, ¿no? La designación de autoridades, y es precisamente lo que hace tan apetecido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo debo decir algo, Ani, porque además lo vengo diciendo en algunos espacios ya desde hace mucho tiempo, porque la discusión de si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se tiene que eliminar o no es una discusión que ya la venimos teniendo desde hace varios años atrás, o sea, esto no es nuevo. Y yo he dicho en algunas ocasiones que a mí me parece que la idea es una muy buena idea, ¿no? O sea, como idea me refiero, en el plano teórico, la idea de que la ciudadanía participe del proceso de designación de las autoridades de control, de que esta designación esté exenta, digamos, o esté alejada de las pugnas políticas y esté en manos de la ciudadanía, es una idea, digamos, desde el punto de vista democrático maravillosa, pero aterrizada es imposible. Sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? En un país en el que los partidos políticos, el poder político no va a sacar sus manos de la designación de autoridades. Por eso es que me parece a mí que, dado que es claro que la idea, si bien es buena, no es práctica, no es real, la designación, Ani, debiera regresar a la Asamblea Nacional, la designación de autoridades, que además es el órgano político por excelencia, es decir, es el órgano que naturalmente debería de decidir, de designar a las autoridades de control, que son autoridades que sí que van a tener un respaldo político. O sea, no podemos ser ingenuos y pensar que la fiscal general del Estado, o que el defensor público, o que, no sé, que las autoridades más altas de control están totalmente, digamos, limpias de acciones políticas o de poder político. Esto no es así. Y si es así, entonces hay que sincerarnos y dejar que esa designación quede en manos de la Asamblea. Sí, sabes que coincido totalmente contigo. Definitivamente sería quizás algo mucho más sano para la democracia, porque definitivamente de lo que se advierte el Consejo de Participación Ciudadana es una institución, por decirlo de alguna manera, fallida. No logró ese objetivo, como tú dices, en el ideal que sería, digamos, algo bueno para el país, pero ya en la práctica no ha sido de tal manera. Y bueno, Jime, siendo tú nuestra constitucionalista estrella, ¿podrías decirnos entonces cómo verías tú el futuro
de esta instancia? ¿Eliminarla totalmente o, digamos, quitarle ciertas atribuciones que no tenga, como tú acabas de decir, las atribuciones de designar o de propiciar los concursos para la designación de estas autoridades tan importantes en el país? ¿Cómo le ves tú? ¿Cuál podría ser la salida, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista político? ¿Por dónde deberíamos caminar para que precisamente este tipo de situaciones no se den, en donde vemos un ente que se supondría es de participación ciudadana, un ente totalmente politizado? Totalmente politizado, en efecto. Eso creo que hay que tenerlo claro, esta idea de que si bien la designación de autoridades es un acto político y debiera estar en manos de los 137 asambleístas, la hemos dejado en manos de muy pocos y eso sí que es un riesgo, ¿no? A ver, se debaten desde el punto de vista constitucional, Ani, algunas ideas. Una de ellas es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, sacarlo totalmente de la Constitución. Y otra que es la menos lesiva y que me parece a mí la más viable incluso, que es quitarle la función, precisamente la función que genera conflicto, que es la función de designación de autoridades. Recordemos que el Consejo de Participación tiene dos funciones importantes: la designación de autoridades y el combate a la corrupción. Entonces, si le quitamos esta función de designación de autoridades, puede quedar la del combate a la corrupción y, digamos, seguir funcionando como institución. Y quitarle esta función, de acuerdo a un análisis que ya hizo la Corte Constitucional hace algunos años atrás, se puede hacer vía reforma constitucional, es decir, por el camino de la Asamblea Nacional. Es un proceso que no requiere mayor complejidad, que la Asamblea Nacional ya lo ha tenido en manos, además, Dani, pero que no han habido los votos para aceptar, que así me parece ilógico, además, ¿no? ¿Cómo no aceptas como órgano, me refiero como órgano de la Asamblea Nacional, que regrese esa función tan importante a tus manos? Me parece absurdo, sin duda alguna, un tema de ideología política quizás en el fondo. Pero este es el camino. Yo creo que un poco habría que buscar los votos dentro de la Asamblea Nacional y generar este proceso de reforma constitucional que permita no quitarle quizás sea la palabra, sino que regresar la función de designación de autoridades a la Asamblea Nacional. ¿Sí? Y con esto saneamos el problema. Sí, sería importante además que se sostenga esta atribución de fiscalización, ¿no? En realidad, creo que precisamente por los intereses, por las pugnas, por la manipulación que ha habido en este organismo, no ha trascendido en absoluto temas de lucha contra la corrupción. Creo que públicamente no hemos conocido un solo caso que realmente haya trascendido, que se haya profundizado y que haya significado precisamente generar lo que se requiere en este momento en el país. El control del poder público, porque, por ejemplo, y hace poco teníamos igual un diálogo alrededor de, por ejemplo, todo lo que pasa en la justicia, que como tú dices, también es otro tema que vamos a tocar, y justamente decíamos, qué pena que no haya una agenda de país precisamente que involucre fiscalizar, porque tú tienes personas que están padeciendo, que no pueden realizarse diálisis, tienes un tema de deserción altísimo en el país, tienes el tema de la crisis energética y no ves una agenda de país tanto en la Asamblea Nacional como en el Consejo de Participación Ciudadana que implique precisamente fiscalizar estos temas que son importantes para el país. Más bien estamos, digamos, inmersos en una vorágine de si la fiscal, tiene que ver con temas más bien de intereses personales o puntuales de grupos políticos o de líderes de partidos políticos y no el interés del país. Y esto es algo que hay que insistir, por eso es que nosotros nos preocupamos por traerles temas actuales. Yo creo que con esto nos vamos a quedar, los vamos a mantener informados respecto a qué pasa con el Consejo de Participación. ¿Se ratifica o no se rectifica esta sentencia? Es decir, ¿van a ser destituidos o no los consejeros de la famosa Liga Azul? Y esto aquí es como bien señaló Ani, una información importante, porque de esto también dependerá un poco cómo se va a emitir el reglamento para el concurso de la fiscal general del Estado, del fiscal general del Estado, y quién va a ser esa nueva autoridad. Les agradecemos mucho su compañía y los esperamos en el siguiente episodio. Se despide de ustedes Jimena Ron. Un gusto siempre dialogar con Jimena y tenerlos a ustedes. Acompáñenos en el próximo episodio de Tostando Granizo, en este y en el próximo episodio de Tostando Granizo. Chao, chao.